Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vemos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio expulsar demonios. Esto lo hace varias veces. Es parte esencial de su ministerio. Cuando una persona sostiene que el demonio no existe, o lo que en realidad existe es simplemente el mal como si fuese una cosa difusa, hay que decir que está fuera de las enseñanzas del Nuevo Testamento y está fuera de las enseñanzas de la Iglesia. Lo dice nada menos que San Pablo VI en una catequesis en el 1972, decía: el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y perversor, misteriosa y pavorosa realidad. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia. No queremos ser de aquellos que niegan la existencia de Satanás. Tenemos también la experiencia de todo el daño que nos hace y de la importancia que tiene estar bien firmes en la fe para resistir. ¿Cómo son los demonios que aparecen así en los textos del Nuevo Testamento? Por ejemplo, San Pablo, en la carta a los Efesios, dice bien claramente que no es nuestra lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes mundanales de las tinieblas en este siglo, contra las huestes espirituales de la maldad que andan en las regiones aéreas. Conserven esos nombres, principados, potestades. Varias veces San Pablo nombra así a las huestes diabólicas, al menos algunas jerarquías. Pero San Pedro, el primer papa, en la segunda carta, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, antes hundiéndolos en el Tártaro, los entregó en cavernas de tinieblas, reservándolas para el juicio. Los llama ángeles, pero ángeles caídos. En el Nuevo Testamento aparece también Satanás como cabecilla de estas huestes diabólicas. De hecho, los judíos dicen que Jesús expulsa a los demonios, pero por ser amigo del príncipe de los demonios, lo cual es una barbaridad. Y el Señor dice: si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues va a subsistir su reino? ¿Qué son estos demonios, estos principados y potestades? Son seres espirituales, personales, no son fuerzas ciegas, no son como nubes espirituales, son ángeles que tienen inteligencia y voluntad. Lo que pasa que muchas veces en la acción entre los hombres no siempre aparecen como individuos. Se han dado casos de posesiones diabólicas que eran varios demonios. Jesucristo, de hecho, entra en conversación con el endemoniado de Gerasa y cuando le pregunta el nombre, este hombre dice: mi nombre es Legión, porque somos muchos. En realidad, así aparecen en el Nuevo Testamento, seres espirituales, personales, pero también aparecen como esencias de poder. Esto lo dice muy bien un gran teólogo y exégeta alemán, Schlier, que tiene un hermoso libro, Principados y Potestades, esencias o sustancias de poder. ¿De qué manera actúan? A veces se apoderan de situaciones históricas, no hay que sorprenderse. San Luis María de Montfort, él anunciaba que cuando se escribiese su librito del Tratado de la Verdadera Devoción, el diablo iba a hacer algo para que no llegase a los lectores. Anunció inclusive que iba a estar como un siglo sin que se conociese ese libro. Y efectivamente pasó así. Más de 100 años y ese libro estuvo oculto. O sea, Satanás, con el permiso de Dios, es capaz de hacer esto. Pero la misma Escritura dice, por ejemplo, en la carta de los Tesalonicenses: por eso quisimos ir a vosotros una y otra vez, en particular yo, Pablo, pero nos atajó Satanás. El diablo interviene y tantas veces entorpece
la obra de sus santos. Pero también muchas veces Satanás tiene su acción en lo religioso, en el pensamiento teológico, en el tema de la verdad. Cuando aparecían las primeras herejías entre los cristianos, los apóstoles denunciaban y enfrentaban esos males terribles que eran esos errores contra la fe. San Pablo escribe a los corintios: porque los tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Tremenda posibilidad y habilidad que tiene el demonio de disfrazarse de ángel de luz. Y también se lo anuncia a Timoteo en la primera carta. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Entonces, que no nos sorprendan ver algunos escritores, supuestos teólogos y tantas veces librerías católicas que difunden libros que están muy lejos de tener la pureza del Evangelio o la coordinación con las verdades del magisterio de la Iglesia. Ahí está el diablo, el padre de la mentira, el que es capaz de disfrazarse de ángel de luz. ¿Cómo actúa además Satanás? Se mete especialmente en el espíritu del mundo, dice este teólogo Schlier. Máximamente empieza a ejercer su poder en el espíritu general del mundo. Es respirado por los hombres y por medio de ellos es asumido en sus instituciones, en unas u otras circunstancias. Él se condensa también en determinadas situaciones. Es lo que algunas veces sucede en una institución, o en una sociedad, o en una familia. De golpe entra como un ventarrón de mal espíritu, que no se sabe bien por qué, pero las cosas se empiezan a ver distintas. Y justamente esta es una gran habilidad de Satanás, y es ofrecer interpretaciones del mundo. Como es padre de la mentira, es capaz de seducir, es capaz de engañar, y ofrece interpretaciones. Muchas veces me hace interpretar mal las palabras del amigo, del hijo, del padre, de la esposa o del esposo, y así vienen un sinnúmero de malos entendidos. Gran habilidad para interpretar, pero también Satanás en este espíritu del mundo se manifiesta como maestro de la cultura de la muerte. Como es padre de la mentira, es capaz también de presentar la muerte como atractiva, como es el caso de la eutanasia o es el caso del aborto, la muerte más abominable, más tremenda, más diabólica, ahora se presenta como un derecho. Miren si no es ofrecer una interpretación torcida, tergiversada, revolucionada del mundo. Pero el gran daño que nos puede hacer Satanás principalmente es a través de la tentación. Está permanentemente, aunque no se aparezca, justamente no le conviene aparecerse mucho, le conviene dejar a los hombres en su ignorancia. Aquello que Santa Faustina decía en aquella visión tremenda que tuvo del infierno. Una de las cosas que más me sorprendían, decía Santa Faustina, es que la mayoría de las personas que estaban allí en el infierno eran las que decían que el infierno no existía. Pero el diablo tienta. Por más que vos digas que existe o no existe, el diablo es hábil para tentar. Él es el tentador sin más. Tentar es su esencia más íntima. Es un mentiroso, dice Jesús. ¿Tienta para qué? Para llevar al pecado. Ese es su gran triunfo. En este sentido, el pecado es la realización que él busca lograr. Hay una envidia tan profunda en él, al ver que los hombres estamos destinados a ocupar los lugares que dejaron los demonios por su rebeldía. Entonces, cuando logra establecer a un alma en pecado, ese es su triunfo, lastimero, desesperante también para él, pero es lo que busca. Y es su satisfacción, si es que se le puede llamar así de alguna manera. Una vez que el hombre está en pecado, aparece otra función de Satanás, que lo denuncia también la Escritura.
se convierte en acusador. Él es Satán, el acusador. Así lo decía el libro del Apocalipsis, que va a ser una felicidad para los elegidos el ver que el acusador de sus hermanos ha sido arrojado al infierno, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿No es lo que hace día a día con los religiosos, con los sacerdotes, con las personas de bien? Por una parte, el diablo tiene sus recursos, hace todo lo posible para que esa persona caiga en algún pecado. Y si es escandaloso, mucho mejor para él. Después se hace el escandalizado y lo acusa ante el mundo. ¿Cómo es posible? Él es el acusador. Pero, por más poderosos que parezcan, son criaturas de Dios. Están en contra de Dios. Y esa es su gran debilidad, porque el poder que tenían lo habían recibido de Dios. Y ese poder sería ordenado y hasta pleno si estuviese subordinado a Dios. Al no estarlo, él ya fue derrotado. Él es el malo por excelencia, porque se enemistó con Dios. Este teólogo Schleyer tiene una expresión muy bien lograda. Dice, Satanás tiene esto, es adicto a sí mismo y es obstinado. No es capaz de reconocer que el poderío que tiene lo ha recibido de Dios. Jesús en la última cena le reza a su Padre y pide por los apóstoles. No pide que no tengan luchas, sabe que las tendrán y se las anuncia, pero les pide para ellos fortaleza. No te pido que los retires del mundo, reza Jesús, sino que los guardes del maligno. Y ahí estamos nosotros, los discípulos del Señor, con nuestras debilidades y fragilidades, pero sometidos a las tentaciones y a estas tribulaciones de parte de los principados y potestades. ¿Por qué razón? Dios lo ha permitido, debe ser por algo. El Catecismo de la Iglesia dice, el que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero sabemos, como dice San Pablo, que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Y es capaz de sacar grandes cosas de grandes tribulaciones y de grandes tentaciones, como lo fue en la vida de Cristo. Las tentaciones de Jesús, tremendas, pero por otra parte marcaron su gran victoria y marcaron el ejemplo que es preciso seguir. ¿De qué manera vence Jesús a los principados y potestades, que de manera sutil, pero también alevosa, lo tientan en el desierto? Él vence con obediencia a Dios, con imperturbable obediencia a Dios. Así se vence a Satanás. No solamente fue tentado ahí, a lo largo de la vida pública también, y especialmente en la pasión. Al final el Señor le habla a los apóstoles como compañeros de estos combates, ellos frágiles, pecadores también, pero también han sufrido tribulaciones y lo han acompañado. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. El Señor fue probado y por eso es capaz de compadecerse de nosotros, dice la carta a los Hebreos. Esto nos tiene que llenar de ánimo, pero sobre todo mirar su ejemplo. Él rezando y obedeciendo a Dios, sometido a Dios, humilló a Satanás. Esto especialmente se da en la cruz. En la cruz se desactiva el poder del mal. Así como una bomba peligrosísima, viene un perito, viene un técnico capaz de desactivar este explosivo. Qué alivio cuando lo desactiva. La cruz de Cristo desactivó el poder del mal. ¿De qué manera? La plenitud, la potencia del amor obediente a Dios priva a los mismos demonios de su poder, dice Schleyer. En la pasión y muerte de Jesucristo, preparadas por los demonios y por los hombres instigados por ellos, la prolongada tiranía de Satanás naufraga impotente en el amor obediente. Ahí está el triunfador, lo venció el Señor en la cruz. Y es por eso que los exorcistas usan la cruz en los exorcismos. El terror que siente Satanás al ver el instrumento y el lugar de su gran derrota. Santiago, el apóstol, decía, los demonios creen y tiemblan. No ven a Dios, pero saben que existe. No pueden dudar, pero tiemblan. Así entonces, nosotros tenemos temor de Dios antes que nada.
Somos conscientes también del poder que tiene Satanás, pero somos más conscientes de la victoria de Cristo y somos más conscientes de las armas que el Señor nos ha dado. Tenemos que embrazar el escudo de la fe, dice San Pablo. Creyendo, somos capaces de reconocer nuestra fragilidad y decir que solamente Dios nos puede salvar. Jesús dice, sin mí nada podéis hacer, y yo creo que con Él todo lo puedo en aquel que me conforta, va a decir San Pablo. Me confío en la Virgen, que hace temblar a los infiernos, temblar a Satanás. Mi fe entonces es una gran victoria contra Satanás. Pero por otra parte, la oración. En una oportunidad los apóstoles no lograron expulsar a un demonio de una persona. Después, sorprendidos, le preguntan a Jesús. El Señor les dice, es que hay demonios que se expulsan con oración, con mucha oración. Por eso entonces tenemos que amar, otro motivo más para amar la oración. Esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración. De esta manera, entonces, mantengámonos firmes en la fe, firmes en la oración, firmes en el amor a la cruz y a la Virgen Santísima contra todas las huestes diabólicas.